Arte France y Tournez-vous s'il vous plaît presentan Arqueo. Mi nombre es Peter Eco, soy arqueólogo. Y los llevaré a lugares muy importantes en todo el mundo. Conoceremos otros arqueólogos y aprenderemos sobre sus investigaciones y sus más recientes descubrimientos. Vamos a embarcarnos en un viaje maravilloso a través del tiempo y la historia. El ocaso de los mochicas. Hoy estoy en Perú buscando rastros de una civilización perdida, al norte, en la región de Trujillo. Aquí, al pie de los Andes, se encuentra uno de los desiertos más áridos del mundo. Es aquí, en este territorio, donde una de las civilizaciones más brillantes de América del Sur floreció hace 1500 años. Entre el segundo y octavo siglo domaron este desierto y construyeron enormes pirámides, las Huacas. Estoy impresionado por su diseño. Poco se sabe sobre esta civilización. Ya se había olvidado mucho antes de que llegara la conquista española. Sin embargo, se muestra tan brillante como la de los incas o los mayas. Este notable pueblo fue el Moche. He venido aquí para encontrarme con un equipo de arqueólogos. Están en el proceso de descubrir el secreto de cómo y por qué desaparecieron los Moche. Este es uno de los enigmas más perdurables de la arqueología contemporánea. Sus investigaciones comenzaron aquí, en las Huacas de los Moche. La colina que vemos allí es en realidad una inmensa construcción humana, una pirámide hecha de adobe, ladrillos de barro secados al sol, la Huaca del Sol. En el medio vemos los restos de la pared. Esa es la ciudad donde vivía la gente. Y luego aquí, al pie del Cerro Blanco, debajo de las láminas de metal, está la Huaca de la Luna, el gran templo de los Moche. Hoy todo ha vuelto al desierto, pero vale imaginar que hace 1500 años todo esto era la capital de los Moche. La investigación sobre la extraña desaparición de los Moche ha sido dirigida durante más de 20 años por mi amigo el arqueólogo peruano Santiago Uceda. Santiago, has estado cavando aquí durante mucho tiempo. Si hay una persona a la que le podamos preguntarle esto, que es bastante difícil, sin duda eres tú. ¿Quiénes eran los Moches? Primero, la cultura Moche no tenía escritura, por lo que todo lo que sabemos hoy es por su arqueología. ¿Quiénes eran los Moche? Una de las civilizaciones latinoamericanas más brillantes, porque sentó las bases de todas las civilizaciones sudamericanas. Comienzas a ver esto con su agricultura, con su sistema de riego, que ya era muy complejo. Sus cerámicas están hechas con moldes y descubrimos sus técnicas de metalurgia. Los Moche las desarrollaron a un alto nivel. Comparamos a los Moche con los griegos, ¿estás de acuerdo? Sí, creo que así como los griegos crearon la base de la civilización occidental, los Moche hicieron lo mismo aquí. Al igual que los griegos, los Moche dominaron la arquitectura monumental. Este pueblo de granjeros, pescadores y artesanos construyó lujosos templos, como la Huaca de la Luna, el Templo de la Luna. Era un templo religioso. En su fachada había arañas gigantes, dragones mostrando cabezas humanas cortadas, serpientes, tantos depredadores como podían simbolizar las deidades. En la cima de su panteón hay a Paek, el dios de las montañas y los ríos.
De él dependía la misericordia del cielo y la fertilidad del desierto. Enfrente, la Huaca del Sol, el Templo del Sol. Una pirámide multinivel, el centro de los asuntos políticos y administrativos. En su apogeo, la ciudad tenía al menos 20.000 habitantes. Desde aquí, los Moche gobernaron una serie de valles a lo largo del Pacífico. Eran la civilización más poderosa de América del Sur. Por mucho tiempo, la mayoría de los arqueólogos creyeron que los Moche habían desaparecido en el año 600, durante una agitación climática, un desastre natural tan violento que los habría diezmado. Este episodio habría dejado huellas visibles en las paredes de las pirámides. ¿Estas barrancas, esos surcos de agua, son evidencia de fuertes lluvias? Sí, son evidencia de El Niño. ¿Qué es exactamente el Niño? El Niño es un fenómeno climático. Es un trastorno que ocurre de vez en cuando, 3 o 4 veces por siglo. Fue un evento en verdad catastrófico porque cuando llueve provoca deslizamientos de tierra y la destrucción de las estructuras. Se dice en la literatura que algunos grandes niños de finales del siglo VI pueden haber causado la desaparición de los Moche. ¿Crees eso? De ningún modo. Desde el principio no estaba convencido de esta hipótesis. Creo que es una, entre otras causas, que ayudan a explicar su desaparición. Según Santiago, los Moches sobrevivieron a este particular episodio violento de El Niño. Hace unos meses comenzó una gran excavación en la parte trasera de la Huaca del Sol y ha encontrado pruebas de ello. Franco, ¿tú puedes ubicar el corte donde están los pisos? Muy bien. Esa capa marrón oscura, ¿a qué corresponde? Corresponde al desperdicio de sus actividades diarias. Hemos encontrado bastantes obras de las comidas, de la cocina. Nos muestras el límite superior. Ese es el nivel más alto. Y este de abajo. Santiago pudo fechar la capa marrón en 600 años después de Cristo. Todo lo de arriba se acumuló después de esa fecha. Entonces, ¿has establecido que todo lo de arriba se acumuló después del Niño del 600? Sí, lo que significa que los Moche continuaron siendo una sociedad viva incluso después de El Niño. ¿Y en ese punto, después de los 600, se lanzaron a un proyecto colosal? Sí, primero extendieron la longitud total del sitio a 400 metros de largo y 120 metros de ancho. Y luego levantaron el edificio a 24 metros de altura. Nunca antes habían construido una estructura de ese tamaño. Eso nos dice que la estructura social de los Moche no fue destruida. Todavía estaba viva. Y aún más, la fuerza laboral era muy importante. La hipótesis de una civilización arrasada por un desastre climático ya no es válida. Santiago me muestra la parte superior de la Huaca para demostrar la escala gigante de la construcción en la que se embarcaron los Moche. Aquí podemos ver lo grande que era. Y cuando limpias la superficie para ver las diferentes fases, eso también debe haber sido un trabajo enorme. Sí, por supuesto. Trabajamos un año con más de 15 trabajadores. ¿Lo ves? Ahora estamos en la sección sur, que es parte de la última fase de construcción. Santiago, estoy en verdad impresionado. Es enorme. De este lado, el lado oriental, uno ve la fachada casi intacta. Y aquí vemos la escala del edificio, por su volumen y tamaño. En ese momento, se convirtió en el monumento más grande e importante de América Latina. Este hallazgo es importante, pero si los Moche lograron sobrevivir a El Niño en el año 600, ¿por qué desaparecieron algunas generaciones después?
Para responder a esta pregunta, debemos revisitar al camino de los arqueólogos peruanos. Vuelvo a donde todo comenzó hace 25 años, 300 kilómetros al norte. En Zipán hay otras 2 pirámides. En la base de las pirámides, los arqueólogos encontraron la clave que les permitió ingresar al mundo de los moche y comprender sus sistemas políticos y religiosos. En este paisaje lunar, un descubrimiento sin precedentes cambió para siempre nuestra comprensión de la civilización moche. ¿Ves este agujero aquí? ¿Y este? ¿Y este? Por todas partes. Alrededor y en los agujeros, ¿qué encontramos? Cerámica precolombina en piezas. Es obra de los ladrones de tumbas, los huaqueros, los que han atacado el país desde la conquista española y aún hoy en día por dinero. El saqueo de antigüedades representa el tercer comercio ilícito más grande del mundo después de armas y drogas. Por paradoja, son los huaqueros los que ayudaron a exponer el mayor descubrimiento de los últimos años en Perú, la tumba del señor de Zipán. Todos los arqueólogos conocen esta historia. Data de 1987. Miles de tumbas están devastadas. Los saqueadores fueron implacables. Uno de ellos sería arrestado en posesión de una extraordinaria máscara de oro puro, que se entregaría al arqueólogo peruano Walter Alva. Expulsan a los saqueadores del sitio y comienzan rápidamente una nueva excavación, con la esperanza de salvar lo que queda. Sus esfuerzos son recompensados. Bajo el nivel de la tumba saqueada, pronto aparece otra tumba y está intacta. En el techo de la tumba aparece un primer adorno. Un arete imponente, increíblemente adornado. Y pronto se revela el esqueleto de un hombre. Está cubierto con joyas de plata y oro. Iré a encontrarme con Walter Alva en el museo donde la tumba reconstruida está completa. Con los otros esqueletos también descubiertos, 8 en total, incluidas 3 mujeres menores de 20, más un niño. Al final, Walter Alva y su equipo desenterraron más de 600 objetos preciosos y le dieron un nombre al difunto principal, el señor de Zipán. Este hombre está vestido de manera espectacular. ¿Cómo debemos interpretar esto? Bueno, todos son bienes de uso. Son generalmente emblemas y trajes, ornamentos, símbolos de uso y de poder. Hay una variedad en eso, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a ver esa variedad, nos dimos cuenta que muchos de estos emblemas estaban representados en la iconografía mochica. La iconografía a la que se refiere Walter son las miles de cerámicas producidas por los moche. En definitiva, entre las más elaboradas del mundo precolombino, un personaje divino es representado a menudo. En la tumba del señor de Zipán, los arqueólogos encontraron los mismos imponentes aretes usados por esta figura divina, adornado con un metal idéntico, y esta corona semicircular de oro macizo. Llegaron a la conclusión de que había una nobleza moche que representaba a los dioses, adornando sus atributos con una riqueza fabulosa.
Vaya, ¿qué es esta maravilla? Bueno, es un total de 10 representaciones de arañas antropomorfizadas en oro que formaban parte de un impresionante collar. Vista así, es una araña. Y vista así, es el rostro de un personaje. Lo interesante es que lleva un total de 100 puntos de soldadura aproximadamente para poder soldar hilos de oro que debían formar todos los hilos de la araña. En cuanto a técnica, estos objetos están muy desarrollados, lo que significa que los moche dominaron todas las técnicas de fabricación de joyas y metalurgia. Efectivamente, los moche lograron la proeza de dorar el metal, es decir, de cubrir con una capa de milésimos los objetos de cobre para dar la apariencia de oro. Han logrado el mismo resultado del sistema electrolítico europeo inventado a fines del siglo XVIII. Entonces, cuando el señor lo usaba, ¿hacía ruido? Claro. ¿Cómo podría una civilización tan avanzada como esta desaparecer? Otra pieza encontrada en la tumba dio el inicio de una respuesta. Es una pieza realmente extraordinaria, el símbolo máximo del poder, el cetro de mando del señor de Sepang. Y hay la representación en relieve de un guerrero ricamente ataviado Sí, se ve. que se acerca a supliciar, a imponerse militarmente sobre un prisionero y tiene sujeto al prisionero por el cabello. Los arqueólogos ya habían encontrado estas escenas de violencia en la cerámica. Muestran al Señor celebrando una ceremonia de sacrificio humano. Se corta la garganta de un prisionero, se recoge su sangre. Luego pasa a través de las manos de los sacerdotes. Y al final, la bebe el Señor. ¿Es un mito o una realidad? La respuesta vendrá de las Huacas de Moche, el sitio de excavación de Santiago. En 1995 y 2000 se descubrieron 2 fosas comunes en el Templo de la Luna. Se descubren docenas de cuerpos, algunos estaban completos, otros desmembrados. Son hombres de 12 a 39 años. Iré al laboratorio del sitio para encontrarme con la antropóloga Florencia Bracamonte. Está convencida de que estos hombres no murieron por causas naturales. Mira, esta es una de las cervicales en las cuales es observable el corte y cómo va traspasando hacia ese lado. ¿De acuerdo? Es como hacer un corte en el cual va hacia el lado superior de la persona y podemos observar en este caso una de las evidencias en cuanto al arma. Estas son las que van a ocasionar en este caso una causa de muerte directa. Sí, porque es una vértebra cervical. Exacto, estamos frente a una cervical. Ahí se efectuaron los cortes. Eso implicaba que había un tiramiento del cabello hacia atrás por uno de los ejecutantes y el otro hacía el rasgado. Entonces, esto muestra que había una práctica real de sacrificio humano. Claro que sí. En el arma hay a Paek, el dios de las montañas y los ríos. Los arqueólogos han concluido que los moches se sacrificaron para invocar la misericordia de los cielos. El estudio de la primera fosa común, la más grande, trajo otra pista. Los 70 cuerpos estaban hundidos en el lodo. Steve Bourget, otro arqueólogo, hizo la conexión con el terrible El Niño de los años 600. Si los moche no desaparecieron debido a este episodio climático, este evento, sin embargo, constituyó un evento decisivo.
El contexto es asombroso. Hay individuos en capas de lodo, son numerosos. ¿Cuál es la relación con el evento? En el año 95, es esta muestra, es que se encuentran que están sobre arena, en el sedimento, sobre el sedimento y en capas sucesivas. Dado el grosor también de las capas, etcétera, estás frente a un grave evento del niño, pero que esto era tan fuerte que entonces fueron sacrificados muchas personas en ese tiempo. Aunque el Señor y sus sacerdotes hicieron sacrificios masivos, no detuvieron a el niño. Y este es quizás el primer paso al declive de los moche. Santiago está convencido de esto. La gente se rebeló contra la teocracia, el gobierno religioso. Me mostrará la evidencia que encontró en la pared exterior de la Huaca de la Luna. Veremos un lugar que proporciona la clave para muchas explicaciones. Aquí tenemos un acceso, y este acceso estaba cerrado. Lo tapiaron para evitar que la gente entrara, lo que significa que en algún momento los moche decidieron que nadie podía usar el templo. Es interesante, un edificio como este, con todo el esfuerzo que hicieron para construirlo, y de repente lo cierran. ¿Eso ha sido fechado? Sí, 600 después de Cristo. Entonces, en el 600 hay un gran niño, el templo está cerrado. ¿Cómo interpretamos esto? Está claro, es el momento de la caída de un importante periodo moche, el periodo de la teocracia moche. En el niño del 600, el sistema religioso moche colapsó. Y eso no es todo. Unos meses antes, aquí en el área urbana donde vivía la gente, se hizo un nuevo descubrimiento fechado en el mismo periodo. Son estas increíbles garras felinas, tal vez un escudo de armas de un estandarte. También descubrieron un cetro, con emblemas que los arqueólogos creían hasta entonces que estaban reservados para el Señor y los sacerdotes. Un blasón, un cetro, ¿el poder cambió de manos? Sí, creo que provino de una revolución en la sociedad moche, de un poder teocrático a un poder secular. ¿Un cambio de régimen? Lo que significa que la clase urbana tomó el poder, destruyendo el poder religioso. Pasaron de un poder teocrático a uno secular. Sí, más secular. Para Santiago, la segunda etapa de declive comienza. Porque junto con sus creencias, los moche perdieron también su identidad poco a poco. Florencia comparte esta tesis. Ella ha estado estudiando nuevos esqueletos que datan del siglo VII, descubiertos hace poco en excavaciones. Lo nuevo de este caso es estos cortes que hay en manubrio del esternón. Esto es un corte singular. Aquí se está cortando, pero con una intención más clara de sacar el corazón o manipular el corazón internamente. Florencia hizo la conexión con otra civilización, los Chimú. Ellos rasgaban los corazones de los sacrificados. Entonces, aquí tenemos el signo arqueológico de un cambio. Así es. Estamos frente a una terminación del poder, del centralismo, de la política en esta zona. Este es un momento en el cual los patrones cambian. Frente al caos, también requieren regresar a un orden, y este orden es ahora, tenemos que revisar, tenemos que dejarnos de alguna manera influenciar por nuevas cosas que están pasando alrededor. Están colapsando, está terminando la cultura. La causa final del declive de los moche, una que al fin acabará con esta civilización en dificultades, la tuvo Santiago frente a sus ojos desde el comienzo de la investigación. Es la gigantesca Huaca del Sol. Ahora sabe que después de cerrar el Templo de la Luna, el símbolo de su antiguo sistema, los moches se lanzaron a expandir la Huaca del Sol. Quizás para convertirlo en el símbolo de su nueva sociedad, menos religiosa y más secular.
Un enorme proyecto para una sociedad en crisis. Creo que el elemento más importante en la desaparición de los moche es una crisis económica, porque la magnitud de esta construcción la convierte en una obra faraónica. Hay una gran inversión de mano de obra y equipo en la estructura social que nunca se había visto en periodos anteriores. ¿Los últimos moche vivieron más allá de sus posibilidades? Sí, eso creo, pero es así en muchas culturas al final de su sistema social. Sueñan con el pasado, pero no ven el futuro. Al perseguir su prestigio se perdieron. Sí, lo hicieron. El crepúsculo de los moche duraría hasta el siglo VIII. Santiago y otros arqueólogos no encuentran rastros más allá de eso.